La 106.5 FM Fortaleza de Verón de Astrada presenta Te cuento un cuento. El dueño de nuestro hospital fue un tal Altamirano, un tipo con muchas riquezas, pedazos de oro que había conseguido en las costas del río Paraná. Es que su estancia quedaba al fondo de lo que hoy es conocido como Tataré. Don Altamirano no perteneció a una familia de acaudalados, pero ni bien tuvo su fortuna, mandó a contratar al mejor arquitecto de la época para que le hagan su casa. No hay dudas que nuestro hospital es un edificio único. No hay edificio que se le parezca, pero en aquel entonces simplemente era la gran casa de don Altamirano. Como les dije, este hombre era un simple hombre entre tantos, pero un día la cosa cambió. Después de haber estado tomando en una cantina del pueblo, emprendió el regreso hacia su casa. En el camino, su caballo se asusta y levanta las patas, y Altamirano cae al suelo, en plena oscuridad. Intenta levantarse, pero no distingue nada. La oscuridad lo invade y no reconoce su alrededor. En ese instante algo percibe de la forma de su caballo, molesto y enfurecido. Y también distingue como que algo se le acerca. En ese momento sintió como que alguien lo toma del brazo y lo ayuda a levantarse. Queda parado y aún así siente que alguien lo sujeta. En ese momento intenta dar un paso, pero no puede. Siente que es un bulto que lo amarra, y siente al mismo tiempo una voz distante que le dice: hoy irás hasta el río y en la costa hallarás una cruz clavada. En ese lugar hay unas joyas para vos. Y luego sintió que ya nada había en el lugar. Fue así, un segundo. Altamirano quedó medio aturdido. Su caballo ya estaba tranquilo, así que lo montó y se encarriló para su casa. Llegó como de costumbre. Entró y saludó a su esposa Ernestina Gamarra. ¿Cómo estás, mi china? Hoy me ocurrió algo raro cuando venía para acá. Déjate de joder, Alberto. Seguro que de borracho habrás visto cualquier porquería. Otra vez, como siempre. Altamirano no contestó. Sabía que si lo hacía, iba a ser peor. Al día siguiente, bien temprano, preparó sus calchas y alpingo, y desde luego también una pala de punta. Y sin avisarle a su mujer, se fue para el río. Ni bien llegó, para su sorpresa, encontró la cruz que le había dicho aquella voz.
ni lerdo ni perezoso, empezó a cavar. El hombre se fue confiado, porque sabía que aquello que le ocurrió no era cosa de alucinaciones. En aquel pozo encontró una caja y una vez que lo abrió, habían en él pedazos de plata y oro. Eran trozos del precioso metal y unas cadenas y unos anillos con esmeralda también. Habrán enterrado los que huyeron de la guerra, pensó Altamirano, y cargó todo en una bolsa arpillera que tenía entre los pellejos de su calcha. Así Altamirano se hizo rico. Podríamos decir de la noche a la mañana. Quizá fue un toque de suerte, o tal vez otra cosa. Lo que sí, como les conté, contrató al mejor constructor en obras que había en Corrientes. El arquitecto trajo más de 20 albañiles para levantar la imponente obra. En Verón es la única casa que parecía un palacio. Aún hoy parece un palacio, con más de 7 habitaciones, un patio, altas galerías y un altillo. Era un lujo vivir allí. Altamirano llegó a tener 4 empleadas y un jardinero para mantener la casa. Después de mudarse con su esposa, un día estaba sentado en el patio, solo, meditando como era su costumbre. Y de repente lo sorprendió una voz que lo llamaba. «Altamirano, Altamirano, venite hacia el altillo». Altamirano pensó que era uno de sus empleados. Se levantó de la silla y trató de ver a ese alguien que le hablaba, pero fue en vano. Nada ni nadie había en el patio. Entonces se dirigió hacia el altillo y allí encontró lo que no quería encontrar jamás. En su cama estaba la cruz que había estado clavada en la orilla de aquel río. Altamirano se preocupó, porque él hizo todo lo posible para deshacerse de toda prueba de su hallazgo. Incluso se tomó el trabajo de ir hasta el cementerio y clavar la cruz para confundirlo con el resto de las cruces del Campo Santo. Mientras se aproximaba a la cama, nuevamente la voz se le apareció. «Vengo a llevar lo que es mío, Altamirano». «Un trato es un trato». «Yo no hice ningún trato con nadie», contestó Altamirano. «Altamirano, Altamirano, tus riquezas te las he dado yo». En ese instante, don Altamirano entendió todo. El que le había ayudado en la caída de aquella noche no fue ningún otro gaucho, sino que en persona habrá sido el mismísimo diablo. Cuando te ofrecí mi ayuda, tú aceptaste, Altamirano. Ahora vengo a retirar mi parte del trato. Para el amanecer quiero el alma de tu mujer. ¿El alma de mi mujer? No puedes pedirme eso, gritó Altamirano. Ya es tarde. Un trato es un trato. Vos sabrás
cómo cumplirlo. Y la voz desapareció. Altamirano empezó a sudar, a temblar. Quedó perturbado, solo en esa habitación del altillo. No puede ser, se decía. Altamirano empezó a llorar. No puede ser. Nada le haré a mi mujer. En eso, Ernestina lo siente y se dirige hacia las escaleras del altillo. Alberto, ¿estás bien? Alberto, ¿por qué estás gritando? Nada, solo estoy meditando, contestó Altamirano. Algo te pasa, voy a subir. Te estoy diciendo que nada, no subas, contestó Altamirano, algo enojado. Voy a subir igual, replicó su esposa. Y cuando llegó al altillo, encontró a su marido envuelto en furia, tirando todo lo que había y gritando: Nada le haré a mi mujer. ¿Entendiste, diablo malparido? Nada le haré a mi mujer. Ernestina se le acerca e intenta calmarlo. ¿Qué te pasa, Alberto? Contame, ¿qué te pasa? Alberto Altamirano no se tranquilizó, se tiró al piso y empezó a llorar de nuevo. Su mujer se asustó y bajó corriendo hasta el patio a avisar a los peones. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El patrón no está bien, el patrón se volvió loco. Cuando ya todos emprendían la subida de la escalera, sintieron el sonido de un disparo. Cuando llegaron al altillo, solo había un charco de sangre que le salía de la cabeza al patrón Altamirano. Así es esta historia. Don Altamirano se mató en el altillo de su casa. Es decir, en el altillo de nuestro hospital. Ahí donde hace un tiempo atrás guardaban los medicamentos que mandaba el gobierno. Y es el fantasma de don Altamirano, quien anda por las noches y no deja dormir a los médicos y a los enfermeros de guardia. Vale decir también que tiempo después su mujer Ernestina no soportó la pérdida de su marido. Un día jueves de intenso calor preparó una soga y lo ató por un travesaño que daba justo en donde hoy es la guardia del hospital. Ernestina también, como su marido, empezaba a llorar casi silenciosamente. Se colocó la soga al cuello y saltó de la silla que la sostenía. Por eso es que las enfermeras más antiguas siempre dijeron que en realidad en el hospital hay dos fantasmas y que, por suerte, solo molestan de noche. Esto fue una producción de la FM Fortaleza 106.5, transmitiendo desde Verón de Astrada, Corrientes.